cuánto te adoramos, cuánto te ponemos en alto, Señor. Queremos exaltarte, Señor, adorarte y ponerte, Señor, alto y más alto, Señor. Hoy estamos, Señor, delante de ti, sabiendo que tú, Señor, eres el Dios que limpia y cambia todas las cosas, Señor. Te amamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Ya tenemos el setup mejor, ¿verdad? Ya tenemos el setup mejor. No es como la última vez. Ya tenemos el setup mejor. Hey, yo sé que ustedes nunca me saludan, pero salúdenme ahí en el chat por lo menos. Ahí. Eso sí, Sofía Vargas, uno en el chat, uno en el chat. Chicos, eso. Gracias, chicos. Qué bueno verlos por aquí. Estefanía, tenerlos aquí, a Sofía Vargas, Alba, qué bueno verte por acá. Estamos hablando de varias cosas ahorita en la reunión de liderazgo, pero entre ellas que estamos absolutamente copados con el campamento, ¿no? El campamento se nos vino en cuanto ya, se nos vino ya, ¿cierto? Se nos vino en 2 semanas y media, más o menos 3 semanas, y ya estamos listos para recibir, estamos listos para dar, estamos listos. Hay más de 73 personas eh, ya inscritas y el cupo era 60. Entonces, el señor, es que yo sí, o sea, yo sí quería un campamento de 100, sí, pero el señor como que nos dijo que no, pero ahorita como que pam, y eso se sigue expandiendo, pero bueno, vamos a ver qué hace el señor. ¿Cuántos de aquí, levántenme su manito virtual, van a ir al campamento para saber? Me alegra mucho verlos por ahí, que están en Andrés. Es muy bueno que te vamos ya a conocer en persona. Eh, y bueno, los que no, eh, no, vengan igual. Camilo luego me va a regañar. Camilo, es que no, ya no hay cupos. No, pero que venga, ¿sí o no? Bueno, vengan, les voy a poner aquí el link del campamento. Pero chicos, bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, muy importante. Yo sé que iba a hablar de algo más. Yo sé que iba a hablar de el test de la abundancia, ¿cierto? Pero hoy yo quiero hablar de algo más. Hoy quiero hablar de osadía. Osadía, ¿ok? ¿Qué es osadía? ¿Cuántos saben qué es osadía? Levántenme la mano ahí. ¿Qué significa osadía para ustedes? Porque quiere entrar a la reunión el Liceo Castellanos. ¿Qué es osadía? Pónganme ahí en el chat. Osadía. Osadía en el chat. ¿Qué significa osadía? Osadía, significado sin buscarlo en ChatGPT. Osadía, atrevimiento, resolución. Osadía, ¿qué significa? Voy a buscarlo en ChatGPT para ustedes, porque somos gente muy profesional. Osadía significa valentía, atrevimiento o audacia para hacer algo. Implica que riesgo, desafío o que no es común. También puede tener un matiz negativo, no, pero no queremos un matiz negativo. No me gustó. Valentía, atrevimiento y audacia. ¿Sí? El Señor está buscando una generación llena de osadía. ¿Por qué? Porque cuando se está en tiempos de paz, cuando estamos en niño, ay no, hagamos este evento, no, comamos pizza, lo que sea, pues no se necesita osadía. Pero cuando tú estás en tiempos de guerra, cuando tú estás en tiempos donde sientes que vas perdiendo, se necesita alguien que se levante y diga, no vamos a hacerlo como el mundo lo está haciendo, lo vamos a hacer de manera diferente. Se necesita una persona con un poquito de atrevimiento, con un poquito de valentía, con un poquito de audacia para decir, yo voy a ir y yo voy a hacer la voluntad de Dios ahora. Se necesita una persona que salga y diga, voy a ayunar. Se necesita una persona que salga de lo que se hace normalmente en la iglesia. Diga, voy a ayunar, pero no ayunar 12 horas como está acostumbrada la iglesia. Voy a ayunar 21 días. Se necesita una persona con osadías para orar. Sí, para levantarse en las mañanas y decir, no me importa lo que esté pasando, no me importa si estoy cansado, voy a buscar a Dios a otro nivel. Se necesita una persona
que salga a las calles. Ojo, ahí yo creo que no nos gustó tanto, pero se necesita una persona que salga a las calles. Una persona que esté orando por los enfermos, una persona que diga, ya no aguanto más lo que está pasando en la nación, yo voy a ir y orar por la persona que se está perdiendo allá en la calle, yo voy a ir por la persona que está en el D1, la persona que está en el ARA, la persona que está en el Dollar City, la persona que está caminando, está saliendo de rehabilitación con un poco de pago, sabiendo que tú tienes el poder para quitar todo eso que esa persona carga. Se necesita una persona con un poco de osadía y valentía y fe para declarar sobre la persona, para declarar sanidad y permitir que el reino de Dios entre a la tierra. Se necesita osadía, valentía, atrevimiento, audacia para hacer algo que implica riesgo. Porque hay una frase famosa en inglés que dice, la fe no se deletrea FS, se deletrea RIESGO, ¿sí? Riesgo, ¿sí? Así se escribe fe, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú vas a tener que en algún momento salirte de tu zona de confort para llegar a todo lo que Dios quiere para ti. Pero se toma una persona, ¿sí? Y bueno, les voy a contar una historia y vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 14. Es una historia un poco, probablemente no has escuchado esta historia, probablemente no la has visto, pero es una de mis historias favoritas en la palabra de Dios. Yo siempre, y bueno, cuando tú tienes tiempos de guerra, ya les voy a mostrar quiénes son los de osadía, ¿cierto? Entonces está un Jonatán, está un Jehú, está un Elías, está un Moisés, ¿sí? Las personas de osadía como Juan el Bautista, personas de osadía como Jesús, personas de osadía como Pedro, son estos que salen de lo común y no están dispuestos a hacer como que los agarran y entonces no se puede mover, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, sino que son unas personas que salen de lo común, de lo normal y dicen, yo no aguanto este evangelio que está siendo predicado con un mundo que se está perdiendo. Yo no aguanto más la iglesia en pecado y en mezcla. Yo no aguanto más la iglesia perdiéndose y sin la presencia del Espíritu Santo. Yo no aguanto más una iglesia que no se mueve en sanidad. Yo no aguanto más una iglesia que con gente absolutamente oprimida adentro y afuera. Yo no aguanto más una iglesia que no tiene el poder del Espíritu Santo y que se bajó al nivel de todas las otras religiones. Yo no aguanto más una iglesia que se volvió una filosofía. Eso es una persona de osadía. Yo, cuando fui salvo, sí, porque obviamente hay que combinar la boldness, el denuedo, la fuerza con la sabiduría. Yo cuando fui salvo tenía mucha fuerza, muy poca sabiduría, ¿no? Y en algún momento hay que manejar eso y subir la sabiduría al nivel de tu fuerza, pero no podemos camuflar sabiduría, decirle algo sabiduría cuando en realidad es miedo. Tú no puedes llamar sabiduría a algo que verdaderamente es miedo. ¿Ok? Entonces yo tengo que subir el nivel de mi sabiduría, el nivel de mi fuego, mi fuerza de lo que quiero hacer para hacerlo de la manera correcta, para poder saber comunicar el evangelio, para poder ir a los lugares que Dios me manda, pero no puedo decir en sabiduría, no voy a ir a ningún lado hasta que Dios, no, es que no me siento hoy, no siento que el Señor me está guiando, me está liderando a hacer eso. Cuando el Señor te dio un llamado, cuando el Señor debes estar, no tienes que sentir todos los días a ver si lo vas a hacer o no. Tienes que ser la persona que dice, en mi generación el reino de Dios va a venir. Yo quiero que si tú eres de esos, me mandes un uno en el chat. Si tú dices, en mi generación el Señor tiene que venir, que no lo haga en otra generación, que lo haga en mi vida, que lo haga en mi familia, que lo haga en mi casa, que lo haga conmigo, ¿sí?
Porque esas son las personas que no solo tienen hambre, sino que están dispuestas a moverse a otro nivel. ¿Por qué les estoy dando todo este preámbulo? Porque vamos a leerlo hoy con la historia de Jonatán. Les doy un poco de contexto. Saúl y Jonatán, bueno, Saúl ya estaba reinando más de un año, ¿sí? Saúl era rey de Israel, el primer rey de Israel, y cayeron frente a este pueblo, los filisteos. Sí, ¿cuántos hemos escuchado ya esa palabra? Pero cayeron frente a este pueblo, este gran pueblo, los filisteos, y los filisteos capturaron el lugar donde se hacían las armas. Entonces, en ese tiempo solo quedaban dos espadas en Israel, la espada de Saúl y la espada de Jonatán, su hijo, y estaban completamente oprimidos. ¿Mm? Ellos estaban completamente oprimidos, ellos se les robaban la comida, se les robaban las cosas, estaban en una pobreza, estaban hambrientos, estaban súper mal. Pero, ¿cómo iban a salir de eso? Se necesitaba alguien con una fe violenta. Fe violenta. Me acuerdo que era la predicación favorita de mi mamá, fe violenta. Vamos allí. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, 1 Samuel 14, que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sen. Uno de los peñascos estaba situado junto al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues estoy aquí contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo sé que lo he hablado ya, esta historia me encanta tanto que estoy seguro que algunos de ustedes ya la conocen, porque ya la he hablado un par de veces. Pero aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, ¿sí? Él dice: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Él no estaba esperando, porque ¿qué pasó con Saúl? Saúl había dicho, y lo van a ver después, había dicho: no, entremos en un ayuno, que el Señor ni siquiera le dijo que entraran en ese ayuno, pero dijo: no, entremos todos en un ayuno, pero era porque tenía miedo a lo que les iban a hacer y no actuó conforme a la voluntad de Dios. Pero yo quiero que tú escuches esto. Hay cosas que yo ya sé que es la voluntad de Dios, entonces no necesito una confirmación de Dios. Oh, no les estoy diciendo que ustedes tienen que moverse a esto, a lo otro, pero hay muchas cosas a las cuales cuando yo ya sé que es la voluntad de Dios, yo no necesito una confirmación de Dios, yo necesito moverme. Yo necesito moverme hacia lo que Dios está haciendo. Si Dios nos está hablando que nos está entregando la ciudad, no es para que nos sentemos a orar, es para que nos salgamos a actuar, es para que nos tomemos las calles, es para que nos tomemos la gobernación, la alcaldía, es para que lleguemos a los lugares más altos y decir: Señor, si tú nos entregaste esto, ahora haz tu voluntad. Pero el Señor funciona mejor con un carro que se está moviendo. Es más fácil llevarlo a la izquierda o a la derecha que un carro que está quieto. Y la temporada de estar quietos se acabó. Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú te empiezas a mover conforme a ella. Déjame te lo muestro en la vida de Moisés y ya volvemos acá. Pero el Señor le dice: ¿por qué oras a mí, Moisés? Éxodo 14:15. Muchos de nosotros sabemos Éxodo 14:14, lo habremos escuchado. Éxodo 14:14 dice:
Aquí están a punto de pasar el Mar Rojo, ¿cierto? Y Éxodo 14:14 dice, y Moisés dijo al pueblo, 14:13 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces muchos de nosotros vemos ese versículo, lo pegamos en todo lugar, lo ponemos en diferentes lugares, lo ponemos en Instagram, lo ponemos en lo que sea, pero nos salimos del contexto de lo que el Señor está diciendo. Entonces Moisés dice, hey, no sabemos qué hacer, muchachos, no se preocupen porque Dios va a pelear por ustedes y estarán tranquilos. Entonces Dios dijo a Moisés, 14:15, ¿por qué clamas a mí? O sea, el Señor le dice, ¿por qué oras a mí? O sea, ¿por qué me va a echar la culpa a mí? ¿Sí? O sea, nosotros estamos, no, Jehová va a pelear por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. O sea, le estaba esperando que saliera un ejército del cielo a salvarnos. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, ¿por qué oras a mí si yo ya te dije que iba a hacer? Y a medida que tú obedeces, las puertas se van a abrir. Pero muchas veces nosotros nos sentamos y esperamos, Señor, yo voy a esperar a que tú abras la puerta en vez de yo pararme, ir. En vez de yo pararme e ir, y cuando yo voy, se abren las puertas. Cuando yo voy y levanto mi mano, Él le dice, ve tú con tu vara, o sea, con lo que yo ya te entregué en tus manos, con lo que yo ya hice contigo, ¿por qué vas a orar a mí otra vez? Sino ve con lo que yo ya te di y yo voy a abrir el mar por ti. ¿Sí? Obedecer, obedecer, obedecer. Cuando el Señor te dio su voluntad, cuando el Señor ya te habló, no es tiempo de pedir 3 confirmaciones más. Cuando el Señor ya te habló, es tiempo de moverte. Porque estamos en un tiempo acelerado. Yo quiero que me escuches proféticamente. Estamos en un tiempo donde las cosas se van a mover más rápido que nunca, donde tú vas a crecer a un nivel acelerado, que lo que se demoraba la generación pasada, 10 años, 20 años, a nosotros nos va a permitir el Señor crecer en 2 años, 3 años, por su gracia y por los tiempos. Porque el Señor necesita más que nunca a su ejército y a un ejército que esté dispuesto a sobrellevar lo que viene sobre las naciones. Entonces, si estamos en un tiempo donde el Señor nos pide movernos, no es un tiempo de quedarme quieto y esperar a ver si Dios hace algo. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que hizo la generación pasada y la anterior. Cuando tú encuentras un general de Dios, yo he dicho muchas veces que me gustaría a veces hacerles clases de los generales de Dios, para que ustedes conozcan todos estos generales de Dios, para que ustedes conozcan el que hablé la última vez, T.L. Osborne, se los voy a escribir acá, A.A. Allen, ¿sí? Oral Roberts, William Seymour, Evan Roberts, ¿sí? O sea, hay tantos. Evan Roberts, las historias de Smith Wigglesworth. ¿Cuántos han escuchado estos nombres antes? Levántame la mano. Por lo menos estos nombres. Estos que acabo de mandar al chat. ¿Cuántos han escuchado estos nombres antes? Alba. ¿Listo? ¿Alguien más? Camila, eso. Entonces, cuando nosotros tenemos y no sabemos lo que han hecho antes, lo que ha funcionado, entonces lo que hablábamos el otro día, tú solo vas a heredar hasta el lugar donde ves. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Tú solo vas a heredar hasta donde ves. Entonces, si yo toda la vida he visto un cristianismo sin poder, he visto un cristianismo de los domingos, he visto un cristianismo que funciona con una estructura que tal vez no es la del cielo, entonces yo me voy a quedar y voy a heredar eso. Y a medida que yo heredo eso, heredo un cristianismo sin el poder del Espíritu Santo y heredo un cristianismo que no se mueve conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que creen, pero van a vivir toda su vida sin conocer al Espíritu Santo. Y tener la salvación, pero no vivirla en la tierra, es como ir a un resort y quedarte en el cuarto.
Entonces tú te pierdes de todo lo que el Señor tenía para ti, simplemente, y no para ti, por medio de ti. Escúchame bien, por medio de ti. Te pierdes de todo lo que el Señor iba a hacer por medio de ti porque no tuviste un entendimiento de lo que Dios quería hacer contigo. Si tú eres llamado a ser excelente en algo, tienes que estudiar los que ya han sido los mejores en ese lugar. Yo tengo que saber por lo menos estos quiénes son. Yo tengo que saber quiénes se movieron en los milagros más sobrenaturales. ¿Quiénes eran los que resucitaban a los muertos? ¿Quiénes eran los que iban a lugares de lepra? John G. Lake. ¿Cómo se llama olvidar John G. Lake? ¿Quiénes eran los que iban a los lugares de lepra, a los lugares de la plaga bubónica, que nadie se acercaba? Y ellos se iban a donde los muertos, que tocaban a un muerto, eso no era como el COVID, ahí tocaban a una persona y se morían al siguiente día. ¿Y qué pasa? Ellos iban a los lugares donde nadie entraba para orar por los enfermos y los enfermos eran sanos y los muertos eran resucitados. ¿Qué hacían ellos? ¿En qué se mueven ellos? ¿Cómo yo me puedo acercar a aquello que ellos se movieron para moverme en esta vida y en esta generación de la manera que se movieron ellos? No es de la manera que ha venido siendo, es de otra manera, es a otro nivel. Y el Señor a nosotros como grupo nos está pidiendo otro nivel. ¿Sí? Entonces, volvamos. ¿Qué dice? Aquí dice 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí? Cuando Josué iba a pasar a la tierra prometida, el Señor les dijo, pasen con el arca y el momento que la planta de los pies de los sacerdotes toque el agua, las aguas se van a separar. ¿Qué significa? Cuando tú marchas, cuando tú caminas hacia el propósito de Dios y llevas la presencia de Dios, es imposible, escúchame bien, es imposible que el Señor no reconozca y la tierra no reconozca, perdón, es imposible que la tierra no reconozca la presencia del Señor que se mueve por medio de ti. Cuando tú tienes un llamado y tienes el respaldo del cielo, es imposible que el Señor no empiece a abrir las puertas, porque estás haciendo no tu propósito, sino el propósito de Él. Entonces, cuando tú empiezas a caminar hacia esto, como Josué, ¡pum!, se les abren los mares. Hey, se nos vinieron encima, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y hace rato el Señor está diciendo, yo ya lo hice en la cruz, ¿por qué no tomas la autoridad que yo ya te entregué y vas y ganas al mundo por mí? ¿Cuántas veces no, Señor, haz algo, por favor? Y el Señor dice, yo ya lo hice y aquello que estás buscando ya está dentro de ti, porque el Espíritu Santo está dentro de ti, porque el poder para sanar está dentro de ti, porque el poder para liberar está dentro de ti, porque el poder y la autoridad para declarar aún tu libertad ya el Señor nos la entregó. Pero a veces queremos más pensar que lo sobrenatural pasa después a saber que el Señor ya lo hizo en la cruz y ya tenemos todo lo que estamos pidiendo. Se llama fe. A mí nadie me dijo, ¿cierto? Me dijeron en una predica, salga a orar por los enfermos. Pero a mí yo no tuve, yo lo he hablado muchas veces, yo no tuve una experiencia sobre. Hey, se apareció un ángel y se apareció Jesús y me dijo, ahora sí, te he ungido. El Señor simplemente me dijo, lo que estás pidiendo ya está en ti, que el Espíritu Santo está en ti. Bueno, vamos allí, primera de Samuel. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, ellos pasan. Todo esto, él dice, ya, no hay esto, pero ven y pasemos nosotros. Ven y pasemos a la guarnición, dice otra vez, de estos incircuncisos. O sea, vamos en contra de lo mismo de David, vamos en contra de aquellos que no tienen pacto. ¿Por qué les dice incircuncisos? Porque la diferencia entre todos los pueblos de Israel era la circuncisión, que era la señal que el Señor tenía para sus hombres de guerra, para los hombres, pero para también los hombres de guerra que eran el pueblo de pacto. Entonces, él que está diciendo, ellos no tienen pacto, ellos no tienen a Dios, nosotros sí. Y dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. O sea, eran dos,
contra una guarnición. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a vos a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. He aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. A veces toma uno que es diferente para tomar una generación. Gedeón estaba bajo un pueblo completamente oprimido. Pero cuando él tiene un encuentro con Dios, él esa noche destruye la estatua de Baal, tanto así que le ponen Jerubbaal, el enemigo de Baal, y dicen que Baal se defienda contra él porque él es el enemigo de Baal. Pero ¿qué pasó cuando él tuvo un encuentro con Dios? Él le entró una osadía dentro de él, porque él dijo, si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando yo entro con Dios, hay un fuego diferente, que yo salgo y yo sé que el que tiene miedo cuando yo entro es el diablo, no es yo tener miedo cuando el diablo entra en el lugar. El que tiene el miedo son los demonios, por eso se van manifestando. ¿Por qué? Porque se van del lugar. Nosotros hay prédicas, hay adoraciones que ha sido tanto, nos pasó hace nada. Un chico empezó a adorar, empezamos a adorar en la presencia de Dios y él todo el tiempo, me necesito ir, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque lo que estaba dentro de él no puede soportar el peso de la gloria de Dios. No sé si me estás entendiendo. Lo que tú llevas dentro de ti es más fuerte. Por eso el Señor dice, Jonatán dice, al Señor no le importa si son poquitos o muchos, si somos dos y tenemos un arma, no importa. Vamos a ver, porque si el Señor lo hace, entonces tenemos victoria. Y él pone esa señal y él dice, Señor, si ellos nos llaman para arriba, entonces vamos a llevárnoslos por encima. Pero mira esto, salen de sus cuevas, salen de las cavernas en donde se habían escondidos. Toma una generación sacar la iglesia del escondite. Toma una generación decir ya no más. Toma una generación tener osadía de no decir, uy, esos que están allá están tan lejos, gente perdida, se van a ir al infierno y nosotros esperamos el rapto. No, toma una generación para decir, la iglesia no está para esconderse, la iglesia está para ser el cuerpo gubernamental que dice qué pasa y qué no pasa en el país a nivel sociedad y a nivel espiritual. La iglesia no está para ser un nicho por allá chiquito, donde algunos están ahí y otros están en otro lugar. La iglesia está para tomar la ciudad, para tomar el país. Y déjame decirte, yo en Cali ayer oraba, Señor, haznos tú el ejemplo para las naciones. Haznos tú el ejemplo para la ciudad, digo para la nación. Que algo pasa cuando hay un pueblo que te busca en serio, que la ciudad es cambiada tangiblemente, que las personas son convertidas y que algo pasa de manera sobrenatural que es imposible de ignorar. Yo oraba, Señor, si lo vas a hacer, hazlo de esta manera, que tú nos hagas un ejemplo para otros, para decirles esto sí es posible. Padre, gracias, Señor. Déjame orar aquí. Padre, gracias, Señor, por darnos la osadía. Entréganos, Señor, la fuerza para tomar esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos venían aquí, ellos venían y van subiendo, pero son los primeros que salen de las cuevas. El hombre de osadía, punto número 1, no es un hombre que se esconde con miedo. La persona de osadía es una persona que decide, así tenga miedo, salir y decir, si Dios lo puede hacer, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Yo quiero que te hagas la pregunta, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Por qué tiene que ser alguien más? ¿Tú tienes menos Espíritu Santo? ¿La sangre de Jesús fue menos contigo? Porque de la manera que yo he estudiado la palabra, he estudiado los generales de Dios, lo único que me doy cuenta es que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa? Dios no tiene favoritos.
El Señor simplemente tiene a aquellos que le obedecen. Alguien con osadía. Smith Wigglesworth no sabía leer ni escribir. Y él empezó a tratar de leer la Biblia y aprendió a leer por medio de la Biblia de manera sobrenatural, que el único libro que él podía leer era la Biblia. Empezó a leer sobre todos estos milagros, todo lo que pasaba en la palabra, y fue bautizado en lenguas y empezó a orar, a leer y luego a predicar, y empezó a orar por las personas y las personas empezaron a ser sanas. Empezó a orar por los muertos y empezaron a ser resucitados. Empezó a cambiar toda una nación a causa de una oración que él hizo al principio de su vida, pero él se derramó delante de Dios y Dios hizo su voluntad. No porque fuera el perfecto, no porque fuera el del encuentro, no porque fuera el que le dijeron que iba a hacer esto o lo otro desde antes de nacer, es porque Dios encontró uno con una osadía de decir, Señor, si lo puedes hacer con alguien, lo puedes hacer conmigo. Entonces, primera señal de la osadía: no se quedan escondidos por el miedo. Dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Segunda señal de un hombre con osadía: él conoce el pacto con el que él se mueve. Él conoce qué es lo que Dios entregó. Si tú no conoces tu herencia en la palabra, si tú no conoces quién eres en la palabra, cuál es tu autoridad, cualquier diablo te puede venir a hablar al oído y te puede ir sacando del camino. Ah, no, es que soy el peor. Ah, no, es que tengo depresión. Ah, no, es que tengo esto, lo otro. Ay, no, nadie me quiere, todos me odian. No, yo me paro, y lo hemos hablado, yo me paro sabiendo mi herencia, porque él sabe que él no está peleando con él, o sea, él no está peleando él solo. Él dice, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de ¿quién? De Israel. Él sabe que el propósito es que él está yendo, pero el que lo está defendiendo es el Dios de Israel. Cuando yo voy, yo sé que el que va detrás de mí, el que va enfrente de mí es el Dios que ama esta ciudad y por eso él nos puso aquí. Y cuando yo voy de esa manera, sé que el Señor abre aquí, 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 aquí y él hace cosas sobrenaturales porque alguien tuvo el atrevimiento, la osadía de creerle. Un hombre de osadía es un hombre que no se esconde bajo el miedo, es un hombre que conoce su herencia, es un hombre que tiene la fe. Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jehová, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. 20 hombres, mataron 2. Y hubo pánico en el campamento por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Yo me acuerdo que hablamos de esto en algún momento. Tú traes la presencia, tú traes la osadía, tú traes las manos y los pies y Dios trae el temblor. ¿Sí? O sea, ¿quién levanta su vara? Moisés. ¿Quién abre el mar? Dios. ¿Quién se levanta a pelear? Jonatán. Decide salir de la caverna. Esto es súper importante porque nosotros somos la generación que sale de la cueva. Nosotros somos la generación que después de una generación que se escondió para decir, viene el rapto y vamos a escondernos y que el mundo está peor y peor y todo está mal y todo va hacia mal y todo va hacia peor. Y se escondieron y empezaron a juzgar desde adentro. En vez de estar allá afuera, hay una generación, hay unas personas con osadía que van a salir de las cuevas en las que se habían metido. Y el Señor tiene una victoria preparada para aquellos que tienen el atrevimiento para salir. No sé si me estás escuchando. Dame uno en el chat si me estás escuchando esto que te estoy diciendo.
Los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado al otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Faltaban los casposos. Faltaban los que dicen: no, vamos a ir tras la voluntad del Padre. Y la tierra tembló, imagínense, el 15. Y hubo pues gran consternación, ¿dónde? En medio de tus enemigos. Dios estaba esperando que alguien tomara el primer paso. Una vez y muchas veces yo predico el evangelio como un chessboard, como una partida de ajedrez. Dios hizo el movimiento, pero es ilegal en ajedrez hacer movimiento y que la otra persona, o sea, hacer dos movimientos a la vez. Entonces así funciona lo espiritual. Dios hace un movimiento, tú haces uno. Dios hace uno, tú haces uno. Dios hace uno, tú haces uno. Dios es un Dios de colaboración. Y el movimiento que él hizo fue la cruz. Fue Jesús morir en la cruz y resucitar y decirnos: ahora vayan. Nuestro movimiento es decir: Señor, te voy a seguir. Y ahora voy a caminar, voy a marchar. Voy a marchar. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, los casposos. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tú tu mano. ¿Qué estaba haciendo Saúl? No, pero entonces tenemos que tener, entonces si ya Dios dio una victoria, entonces tengamos otra señal, oremos o algo, hagamos algo para que a ver si sí, a ver si no, entonces a ver si sí tenemos victoria. Llamen al sacerdote, traigan el arca, hagamos todo lo que ha funcionado tal vez en algún momento. Pero cuando el Señor te da una victoria, está esperando que sigas, que no golpees una vez la tierra, dos veces la tierra, tres veces la tierra, sino que sigas golpeando hasta que el enemigo esté completamente bajo nuestros pies. El Señor está buscando un pueblo que no está buscando por allá a ver si dentro va a pasar algo. El Señor está buscando a otros que salen y dicen: ya el Señor nos dio una victoria, pero déjame decirte que para ellos iba a ser poco, 20 hombres, aunque fue grande en su momento, fue el rompimiento en su momento, 20 hombres. Luego se les iba a quedar pequeño para lo que Dios iba a hacer, lo que Dios había pensado en su mente cuando una persona le dijo que sí, porque solo toma uno. Versículo 20, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. O sea, cuando ellos empezaron, cuando Dios hizo algo con uno, ¿qué pasó? El Señor entró a hacer lo sobrenatural. Y lo que era antes confusión en el campo de Dios, se pasó esa confusión al campo del enemigo. Lo que era antes confusión y muerte en el campo de Dios por uno que batalló y fue lo que era la herencia que le pertenecía al enemigo, ahora vuelve a ellos. A la opresión, la confusión, todo lo que él trata de enviar a los hijos de Dios, le pertenece a él. La confusión, la opresión, la muerte, eso es él, no es para nosotros. Y el momento que alguien se levanta, la confusión vuelve a ellos. El momento que alguien se levanta, la opresión vuelve a ellos. El momento que alguien se levanta y tiene la osadía, se mueve el cielo y se mueve la tierra.
Y aquellos que estaban escondidos, aquellos que habían traicionado, aquellos que no querían apoyar, de un momento a otro hay una frase que dice Billy Graham. Dice, cuando un hombre valiente se levanta, las columnas del resto de los hombres en el lugar, de un momento a otro, empiezan a volverse más fuertes. Porque cuando un hombre se levanta, hace que todo un pueblo empiece a salir de su escondite. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabel. Luego habla de que Saúl puso Saúl puso una opresión sobre el pueblo de Israel y no debió haberlo hecho. Oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y así salvó Jehová a Israel en aquel día. Hay algo que pasa que tú piensas que es pequeño, pero en la obediencia en lo poco, el Señor hace lo mucho. Cuando tú haces lo natural, permites que el Señor haga lo sobrenatural. Entonces, ¿qué pasó? Jonatán esperaba tener una pequeña victoria. Para Jonatán ya era grande entre dos ganarle una batalla a 20. Pero para Dios y lo que él tenía en mente era salvar a toda una nación. Y así salvó Jehová a Israel aquel día. Dios tiene un plan. Dios tiene algo en mente, pero eso no se va a cumplir. Déjame romper la teología de Instagram. Decir que eso simplemente va a pasar porque Dios quiere que pase no es lo que es bíblicamente correcto. Dios quiere que algo pase, pero si el pueblo de Dios no responde, el mundo sigue de la manera que está. La ciudad sigue de la manera que está, la juventud sigue de la manera que está y se pierde otra generación. Pero algo pasa cuando alguien agarra, escucha el cielo y dice, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Algo pasa cuando alguien dice, Señor, si no lo vas a hacer con nadie más, hazlo conmigo. Yo estoy dispuesto a seguirte. Algo pasa cuando se levanta un Samuel a decir, habla que tu siervo te oirá. Pero antes ya estaba escuchando el cielo sin saberlo, porque cada vez que los otros pecaban, él ministraba a Jehová. Algo pasa cuando uno nace y responde hacia el propósito que Dios quería hacer. Que lo que tú pensaste que iba a ser una victoria pequeña, lo que tú pensaste que iba a ser tu amigo convirtiéndose, lo que tú pensaste que iba a ser solo la restauración de tu casa y de tu familia, era Dios salvando una nación por medio de eso. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero Él está buscando un hombre, una mujer con osadía, con un atrevimiento, una valentía diferente, una persona dispuesta a tomar riesgo. Déjame leerte lo que dice Hechos. Y esto tiene que ver con lo que está pasando en la nación. Yo estaba orando en Cali y el Señor me dijo, estás muy cómodo. Me dijo, estás muy cómodo. Porque te quiero en un lugar donde ayunas y oras, como si la nación estuviera muriendo. Porque solo así va a venir el avivamiento que Dios quiere traer. No podemos hacerlo normal. El momento que yo me veo haciendo lo mismo que todas las otras iglesias es el momento en el que yo sé que estoy mal. Si Dios nos ha llamado a levantar avivamiento, si Dios nos ha llamado a crear un despertar, no podemos hacer lo mismo que se ha estado haciendo generación tras generación. Hay alguien que tiene que levantarse a hacerlo a otro nivel. Hay alguien que tiene que levantarse a tener un poco de osadía y decir, Señor, si tú lo quieres hacer, hazlo conmigo. Aquí encuentras un ejército de oración, de ayuno, de evangelismo, de actuar,
de obrar, un ejército que no dice, no, es que me voy a quemar por mucho servir, o no, qué pereza ayunar, no, qué pereza de que no nos den comida, un ejército que no dice qué pereza adorar, sino estamos dispuestos a ir a otro lugar con tal desea encontrarnos tu presencia. Con ellos el Señor va a hacer algo diferente. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, escucha esto, y escucha esto para Colombia. Hebreos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ahorita se levantó en Colombia otro rey muy ligado a la brujería, otro rey que está oprimiendo al pueblo y al pueblo de Dios. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Yo no sé si tú lo agarraste ahí. En el momento de más opresión, en el momento donde el enemigo decía, mi victoria finalmente ha llegado, mi victoria finalmente ha llegado sobre Colombia. Entonces nació Moisés. En aquel mismo tiempo nació el libertador. Moisés significa libertador. En aquel mismo tiempo, cuando el enemigo pensó que había ganado, ya estaba naciendo una generación que iba a ser la generación que iba a cumplir la promesa de Dios de liberar a un pueblo de la esclavitud y del dolor. En el momento donde está Colombia, que dice, no, Colombia ya se perdió, el Señor ya dejó Colombia. En el momento que está Colombia, que dice, no, ya se entregó a la brujería y la gente se empieza a ir. Entonces es el momento en el que nace una nueva generación que va a traer la promesa del Señor a Colombia, que va a traer lo que el Señor había pensado y soñado con esta nación, una nación que se iba a derramar otro nivel de unción, que iba a dar de comer a las otras naciones. Que así como Colombia tiene parte del pulmón del mundo, así Colombia ha sido llamado a ser el pulmón espiritual, parte del pulmón espiritual del mundo. Así como Colombia tiene este llamado de traer comida también a las naciones, de traer gracia a las naciones, de traer presencia a las naciones. Colombia tiene un llamado de traer unción a las naciones. Colombia tiene un llamado de tener ese vino nuevo sobre las naciones. Colombia es la puerta de Sudamérica. Colombia está en todo lugar. Colombia tiene los dos mares. Colombia es la nación que el Señor ha escogido para este tiempo, pero cuando se ve más opresión, entonces nace. Entonces, en aquel mismo tiempo, nace una generación llena de osadía, porque déjame decirte este último punto. El Señor solo necesita a uno. Nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. El Señor está buscando un pueblo que se levante. Moisés ya tenía en su nombre libertador, pero tenía que obedecer para que Dios cumpliera lo que había soñado con él. Pero cuando obedeció Jonatán, entonces Dios pudo salvar una nación. Cuando obedeció Moisés, entonces Dios pudo libertar la opresión de más de 430 años. Cuando Dios levantó a Elías, terminamos con esto. Cuando Dios levantó a Elías, en un día se creó un avivamiento que no se había visto nunca. En un día el Señor salvó una nación y la limpió de los profetas de Baal y de la brujería, el poder y la opresión, los velos que habían estado sobre todo el pueblo de Israel. En un día el Señor salvó una nación. Solo necesita uno. Terminamos con esto. Santiago 5,
17. Así como era Hechos 7, 17. Y así como era segunda de Samuel también 17. Dice Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y está hablando que la oración eficaz del justo puede mucho. Tomó un hombre orar fervientemente para el nacimiento de una nación. Tomó un hombre levantarse y hacer la voluntad y pararse frente a Faraón. Tomó un hombre ir frente a la guarnición de los filisteos. Y Dios hizo el resto. El Señor está buscando a aquellos que tienen osadía, atrevimiento para tomar esta ciudad y esta nación. Lo que el Señor pregunta hoy es: ¿por qué no tú? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, porque tú estás despertando corazones en esta noche a otro nivel. Yo te pido que nos entregues, Señor, otro nivel de hambre, otro nivel de presencia, otro nivel, Señor, de búsqueda por ti, por tu palabra. Que no nos quedemos, Señor, en aquello que todo el resto hace. Como dijo Sansón, si me quitan esto, si me quitan el Espíritu Santo, entonces seré tan débil como todos los otros hombres. No nos permitas ser una generación débil en el Espíritu. Permítenos ser una generación fuerte en ti, llena de denuedo, de osadía, de valentía, para hacer solamente tu voluntad. Y yo quiero, Señor, llegar a mi último día y decir, como dijo Simeón cuando te vio y te cargó en brazos, en Lucas. Dijo: Señor, ya puedo irme contigo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Señor, yo te pido que con nuestros ojos y que en nuestra generación podamos ver la salvación de toda una ciudad y de toda una nación. Que lo hagas de manera a nivel Colombia, a nivel Pereira y a nivel internacional. Que con nuestros ojos veamos el avivamiento que tú has prometido sobre esta generación. Venos aquí para buscarte y hacer solamente tu voluntad. Te amamos, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén, chicos. Tenemos el campamento, tenemos todas estas cosas que vienen y vamos a seguir tomándonos la ciudad y la nación. No vamos a parar. Tenemos una vigilia unida agosto 1, donde esperamos más de 500 personas. Tenemos el campamento donde vamos a tener más de 73 personas, 75, y quién sabe si nos vamos hasta 100. Tenemos Awaken, que está también creciendo, y tenemos un corazón dispuesto para ver un avivamiento en esta ciudad. Sigan Awaken the World, Awaken X the World. Ahí lo tienen en el chat para que sigan, para que sean parte, para que miren todo lo que viene. Vamos a tomarnos esta nación. Estamos con obra social, estamos con tantas cosas. Obra social, ya vamos a empezar en julio el proceso en los colegios de liderazgo para formar la siguiente generación. Ya estamos tomándonos, porque yo siento, y yo esta prédica la vivo, porque yo siento que es tiempo de tomarnos la nación. El Señor nos dijo: gritad, porque hoy el Señor os ha entregado la ciudad y es tiempo de marchar. Entonces estamos haciéndolo y vamos a ver qué hace el Señor, pero que jamás se ha dicho de nosotros que estuvimos en tiempo de visitación y no nos dimos cuenta, que jamás se ha dicho de nosotros que no le creímos al Señor. En el nombre de Jesús, oramos y nos movemos. Estoy que me voy corriendo como por un parque o algo.
Listo, nos vemos en estos días. Nos vemos mañana a orar a las 5 de la mañana, chicos. Hay que meterle. Nos vemos mañana a orar a las 5, 6 a 6:30 tenemos Awaken, the Bible, estudiando la Biblia. Estamos en el libro de Josué con el Señor dándonos enseñanzas por ahí también. Quiero que en el chat manden, en el chat de WhatsApp manden con qué se quedaron y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Chao, chicos.